Seguramente te ha pasado que si te fijas en la publicidad, en algunos espectaculares o en alguna revista, encuentras a los modelos perfectamente bien fajados, inclusive con los maniquís que tienen en la parte de atrás unas pinzas, pero se ven perfectamente bien fajados y eso mejora muchísimo su imagen. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online, y en el videoconsejo de hoy te voy a platicar de cómo fajarte adecuadamente para comunicar una gran imagen. La primera recomendación que te voy a dar va a ir en torno a algo que es adicional al fajado propiamente. Es adicional al cómo te vas a fajar. Es un paso antes de eso. Y tiene que ver con la talla del pantalón. Generalmente utilizamos el pantalón un poquito más abierto, un poquito más amplio de lo que deberíamos utilizar. Siempre con el pretexto, ay, no pasa nada, pues ya con el cinturón se compensa. No. El pantalón te debe quedar perfectamente bien ajustado, incluso sin la necesidad del cinturón. Aun cuando tú no traigas cinturón, el pantalón debe quedarte perfectamente bien ajustado al cuerpo. Y es la primera recomendación para que no se mueva la camisa. Si tú utilizas un pantalón que es más grande de lo que te queda, pues la camisa se va a empezar a mover cuando tú te sientes en el coche, estés sentado, estés corriendo o te estires de alguna manera, pues evidentemente lo que va a suceder es que la camisa se va a empezar a aflojar y se va a salir. Primera recomendación, mucho ojo en la talla del pantalón que estás utilizando. La segunda recomendación tiene que ver con la talla de la camisa. La verdad es que la mayoría de las camisas en México y en Latinoamérica son muy grandes, son muy amplias para lo que nosotros necesitamos. Si tú te fijas, tienen esta caja, la caja de la camisa, como le conocemos cotidianamente, la caja es muy amplia. Y entonces, aún te la pongas bien fajada y demás, se va a ver bombacha, toda grande, va a tener pliegues. Mi recomendación es que te fijes muy bien en tu tipo de cuerpo. La caja de la camisa debe coincidir con la caja de tu cuerpo. Si eres una persona delgada, utiliza estas camisas slim fit, siempre y cuando no llegues a las skinny, esas ya no te van a favorecer mucho, pero las slim fit te van a ayudar a que estés ceñido. Si no tienes un cuerpo muy delgado, bueno, pues utiliza un regular fit, algún fit que te favorezca, pero que quede al cuerpo, no que se salga mucho. Y la tercera recomendación tiene que ver propiamente con la forma en la que nos fajamos. Primero les voy a decir, eso de fajarte en los calzones, nada de fajarte en los calzones, es un error muy común, no es válido, la verdad es que no es muy recomendable, pero también cuando se fajan, lo más común es que te pongas el pantalón, te pongas el cinturón y después de eso te fajes, ¿no? El típico que está guardando la camisa, está viendo cómo le hace. Eso no es recomendable. Fíjate muy bien cómo lo vamos a hacer. Vas a fajarte la camisa antes de ponerte el cinturón, antes de ponerte propiamente el cinturón, te la vas a fajar. Fíjate muy bien, como si yo estiro la camisa, pues tiene mucha estructura, tiene mucho cuerpo esta camisa, tiene mucho juego, ¿no? Está muy amplia. Si yo me la dejara así, se vería muy bombacha. Lo que vas a hacer es que en la parte del lado derecho o del izquierdo, es igual, vas a tratar de jalar la mayor cantidad de tela posible, y la vas a ocultar, la vas a esconder. Mira, la vas a esconder en este triangulito, va a quedar escondida la tela, va a quedar escondida. Evidentemente, cuando ya le ponemos el cinturón, ya cerramos el pantalón, bueno, pues aquí fíjate cómo se ve nada más un ligero triangulito. Este triangulito es un triangulito en el que yo estoy guardando mucha tela. Y esa tela lo que va a hacer es permitirme que esté perfectamente bien fajado. La última recomendación es que te fijes muy bien que los botones de la camisa estén alineados con la hebilla del cinturón. Con que tengas esa alineación podrás decir que estuvo correcto la forma en la que te fajaste la camisa y lucirás increíble. Y bueno, pues hasta aquí el video consejo de hoy. Ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y Consejos Imagen. Muchísimas gracias a todos por suscribirse. Ya pasamos los 10,000 suscriptores. Muchas gracias a todos. De verdad estamos muy agradecidos. Y pues suscríbanse los que les falta. Y aquí recibirán recomendaciones de imagen masculina. Saludos.